Continuamos con el proceso de explicación del uso del diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya tenemos un video donde estuvimos conversando y hablando sobre el planear. Ahora, en este momento vamos a hablar del hacer. En este estándar o en este segundo momento del hacer encontramos tres estándares. Primer estándar, la gestión de salud. Segundo estándar, gestión de identificación de peligros y riesgos. Y el tercer estándar sería la gestión de amenazas. Ya vimos dos estándares, en este caso ya tendríamos los cinco estándares evaluados. En la gestión de salud, ¿qué vamos a encontrar? Lo distribuimos o lo dividimos en tres bloques. Las condiciones de salud en el trabajo, el registro, reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, y el mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud. ¿Sí? Entonces, en este informe, en estas condiciones de salud, que vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí hablamos de una encuesta de perfil sociodemográfico y llevamos los indicadores de ausentismo común. ¿Sí? Por el otro lado están las actividades de promoción y prevención. Entonces acá encontramos el plan de trabajo, ¿cierto? Y los sistemas de vigilancia si aplica para la organización. Entonces todo lo que tiene que ver actividades de promoción y prevención lo vamos a encontrar en este ítem 3.1.2. Después viene el informe del perfil al médico de los perfiles de cargo. Entonces simplemente es un documento donde se hace una remisión, ¿sí? Y se le solicita al proveedor la certificación de que ellos van a, donde se les envía pues la autorización para la realización de los exámenes de la persona, ¿sí? Entonces es la remisión de los soportes para la realización de las evaluaciones médicas. Entonces, ¿qué vamos a dejar de evidencia? Entonces vamos a enviarle los indicadores epidemiológicos, de acuerdo a cada uno de los factores de riesgo, los estudios de higiene, ¿cierto?, que se realizan. Hablamos de mediciones de ruido, de iluminación, de material particulado. Si tenemos indicadores biológicos, si contamos con el perfil de cargo, ¿sí?, y la descripción de las tareas, y probablemente también podríamos incluir entre los otros la matriz de peligros del cargo para el cual se va a evaluar al trabajador. ¿Cuál es la idea? La idea es que ese proveedor tenga la información suficiente para poder hacer una buena evaluación de acuerdo a cada uno de los factores de riesgo. Por el otro lado, encontramos la autorización de la remisión para la realización de los exámenes, ¿sí? Entonces, simplemente es un formato donde se establece si el examen es de ingreso, si es periódico, si es un egreso, si hay un cambio de cargo, si hay un posincapacidad, el nombre, la dirección, ¿sí?, de donde se va a realizar. Entonces, en ese orden de ideas se deja la evidencia. Esto puede ser que el proveedor tenga un procedimiento diferente para su autorización. Entonces, esto simplemente es una manera. Lo otro tiene que ver con la retroalimentación de la evaluación médica, donde la empresa le dice al trabajador con el cargo X, con su número de cédula en la fecha tal, cuál fue el resultado. Normalmente pues se supone que el trabajador, si presentó y estuvo en su evaluación médica, pues conoce el resultado, pero hay muchos trabajadores que dicen, no, yo no supe ni cómo, no supe cómo me fue, si me fue bien, me fue mal, ¿sí? Entonces acá le van a decir la aptitud, ¿cierto? ¿Cuáles son las observaciones? Entonces, si está apto para trabajo en alturas, por ejemplo, para espacios confinados, o simplemente es apto para el cargo. Si tiene algún tipo de restricción o limitación, si él no debe levantar cargas de hasta cierto peso, si tiene algún tipo de limitación de manipulación, de manejo repetitivo. Bueno, el médico, el profesional, va a hacer las recomendaciones y se dejan las observaciones que correspondan de esta retroalimentación y las recomendaciones. Entonces, si la persona tiene que entrar en un programa de control de peso, mejorar sus hábitos de vida saludables, si hay pausas activas. Entonces, acá se puede dejar este documento
o se puede dejar la retroalimentación en el mismo certificado de aptitud, pero la recomendación es dejarlo acá porque ahí puede generar algunos compromisos dependiendo del perfil de cargo. Adicionalmente, también vamos a encontrar la matriz de exámenes dependiendo del cargo. Entonces, esto es lo que se denomina también un profesiograma, entonces donde vamos a encontrar los cargos, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la evaluación o la frecuencia, ¿cierto? Que se va a realizar, qué tipos de exámenes, dependiendo pues de los factores de riesgo, ¿sí? Se van a realizar, se van a ejecutar. Entonces, esto es parte de la información que también hay que entregarle al proveedor con el objetivo de que él pueda realizar su respectiva evaluación y sea un poco más transparente. Por lo menos nosotros acá en la IPS es una información que normalmente le solicitamos a la empresa con el objetivo de evitar el error humano, ¿sí? Y que de esa forma ya sepamos que el cargo X tiene los exámenes específicos y se pueda dar un concepto más ajustado. El otro tiene que ver con la certificación. Una solicitud es un documento donde se solicita la custodia de las historias clínicas, donde la empresa envía a su proveedor y le pide que diga quién es el responsable de la historia, si cuenta con procedimientos, cuál es el medio de archivo, la seguridad y cuál es la política de tratamiento de datos que se pueda manejar, ¿cierto?, para la custodia de las historias clínicas. Si hay algún tipo de restricción, entonces tenemos la retroalimentación, y si hay reubicaciones, entonces se dejan las evidencias de esos compromisos que se adquirieron del parte y parte. Viene todo el programa de estilos de vida saludable con su procedimiento, con su formato, viene su cronograma de actividades, con sus objetivos, con sus indicadores. Todo el tema de eliminación, manejo de sustancias químicas, acá hay un procedimiento de sustancias químicas, manejamos el inventario de sustancias químicas, ¿cierto? Manejamos la inspección o la lista de chequeo para las sustancias químicas. Entonces, es importante que se haga el inventario, que se cuente, que está el formato, con sus frases de información toxicológica, cuál es la sustancia, la frecuencia de uso, qué tipo de sustancia es, ¿cierto? La información toxicológica y sus frases S de seguridad, frases R, frases de riesgo, que se deben tener en cuenta para la manipulación de las sustancias. Y por último, acá en este apartado de condiciones de salud en el trabajo encontramos todo lo que tiene que ver con el manejo de los servicios sanitarios, manejo de basuras, de agua potable. Entonces ahí está el programa de saneamiento con sus registros y con sus formatos. Ahí tenemos una lista de chequeo de saneamiento básico y una lista de chequeo donde se hace la clasificación de los residuos, ¿sí?, para poder identificar cuáles son los residuos que puede tener la organización. ¿Listo? Recuerden, hay dos carpetas, F y R, ¿sí? F tiene que ver con formatos, R tiene que ver con registros o evidencias. ¿Listo? Después veremos con el 3.2, que es el registro de la accidentalidad. Entonces acá encontramos los posibles reportes de los accidentes de enfermedades que deben ser remitidos, ¿sí?, a la dirección territorial. Recuerden que los accidentes graves, ¿sí?, y mortales deben ser informados al ministerio o a la dirección territorial. Después viene el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes con su formato, y también viene los indicadores de accidentalidad de ausentismo común, ¿sí?, como tal. Y por último viene los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, severidad, frecuencia, mortalidad, incidencia, prevalencia y ausentismo. Entonces, en este caso, pues nosotros manejamos casi todos en un mismo formato de registro, ¿sí?, donde acá colocamos una fecha, ¿cierto? Si el evento es un incidente, un accidente o una enfermedad, qué tipo de vinculación tiene la persona, si él es una persona de planta, de misión, si es cooperado, estudiante, aprendiz, por qué se presentó el accidente, si fue por violencia, por tránsito, deportivo, recreativo, cultural, propio del trabajo, cuál es el factor de riesgo al cual está asociado, ¿sí?, cuántos días de ausentismo, cuál es el nombre del trabajador, cuál es la empresa para la que él labora, puede ser directo, puede ser, cuál es el proceso en el que está, cuál es el cargo, cuál es la descripción de la situación, qué fue lo que pasó, el tipo de lesión.
Entonces, de acuerdo al formato, si es una fractura, luxación, el área afectada, el agente, el mecanismo, ¿sí? Si esto del agente en máquinas, equipos, el mecanismo fue pisada, choques, golpes, caídas, ¿sí? Y esta parte de cargo se puede modificar, ¿cierto? En la parte del fondo, en las diferentes tablas que manejamos, ¿sí? Entonces, aquí podemos modificar las tablas. Acá después viene pues el cálculo que se pueda presentar para el año como tal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese proceso. Acá están las tablas que nosotros manejamos. Entonces acá puedo colocar el proceso, si administrativo, operativo, mercadeo. Puedo colocar la empresa. Puedo colocar los cargos que correspondan, ¿sí? En este cuadro. Entonces ahí voy colocando si es un incidente, un accidente, y hacemos la modificación dependiendo ya de la organización. ¿Listo? Eso me permite el cálculo de los indicadores de manera directa, ¿no? O sea, me permite calcular ya ausentismo, accidentalidad. Acá me da coloco las personas, las horas trabajadas, ¿sí? La frecuencia, la severidad, y me arroja de alguna manera las gráficas, ¿sí? La parte del cuerpo, todo lo que estamos hablando, esa información es graficada. En este momento lo estamos manejando en Excel, ¿sí? Pero pues nos permite obtener la información requerida. Después viene la gestión del riesgo. Entonces eso es lo que tiene que ver con la gestión de salud en el trabajo. En el estándar 4 encontramos gestión del riesgo, ¿sí? Entonces acá encontramos todo el tema de la identificación de peligros, ¿sí? Y la valoración del riesgo. ¿Cuál es la metodología? En este caso nosotros GTC 45. Hablamos de la matriz, el formato de matriz de peligros. Hablamos de el inventario de sustancias químicas, ¿sí? Y si hay que realizar algún tipo de estudio o de mediciones dependiendo del factor de riesgo. Entonces también ahí se establecen esos registros. Y en el proceso de implementación, entonces, si se implementan medidas de prevención, ¿cuáles se implementaron? Se hace una verificación, ¿sí? Entonces, la verificación y el control del seguimiento de esas medidas que se implementaron. Los procedimientos, entonces, si hay alturas, por ejemplo, en este caso, el programa de protección contra caídas. Si tenemos seguridad vial, el de seguridad vial. Las inspecciones del COPAS, todo lo que tiene que ver con formato, inspección de herramientas, entrega de elementos de protección. Acá encontramos la matriz de elementos de protección, encontramos el formato de entrega de elementos de protección y encontramos la inspección de los elementos de protección. Son tres formatos diferentes. La matriz me relaciona los cargos y cada cargo relacionamos los elementos, ¿sí? Una vez tengo ya relacionado, entonces voy a hacer la entrega y dejo la evidencia de la entrega de los elementos, ¿sí? Entonces acá viene el nombre del trabajador, ¿sí? La cédula, cuando le entrego, qué le entrego, ¿sí? Y por último hago la inspección del estado, ¿sí? Para verificar si están en buenas condiciones, si requieren reposición, ¿sí? Si ya se desgastaron, entonces se deja la evidencia y el registro. Y por último tenemos la gestión de amenazas para cerrar este ítem del hacer. En la gestión de amenazas encontramos todo lo que tiene que ver con plan de emergencias. Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con lista de chequeo de botiquines, el control del botiquín. Recuerden que los botiquines no debe existir medicamentos, son material para atención de heridas, hemorragias, ¿sí? El formato de identificación, de señalización, los instructivos de qué hacer en caso de, antes, durante y después, planeación del simulacro, la lista de chequeo de los botiquines para verificar, importante, las fechas y los elementos, análisis de vulnerabilidad y amenazas, inspección de extintores. ¿Listo? Y los procedimientos dependiendo de las amenazas identificadas y el documento del plan de emergencias. Por último, tenemos la brigada. Tenemos la hoja de vida del brigadista y la entrega de elementos de protección. Entonces, con eso cerramos este capítulo del hacer, ¿cierto? Donde está compuesto por la gestión de salud, la gestión
de peligros y riesgos y la gestión de amenazas. Recuerden, estamos a su servicio, lo hacemos con cuidado, síganos por nuestras redes sociales. Cualquier consulta, cualquier duda a través de www.eslabonar.com. Ahí tenemos el chat, el WhatsApp para la consulta y responder sus dudas. Y también a través del correo electrónico friasnet@eslabonar.com. Adicionalmente, recuerden, tenemos una herramienta que usted puede utilizar para la gestión de las capacitaciones. Ríe con Abra. Registra, invita y evalúa. www.eslabonar.co. Estamos a su servicio.